Buenos días, hermanos. Siempre un gozo estar aquí con ustedes otra vez. Y pues este año no fue posible estar aquí por la conferencia de misiones, pero ha sido un gozo para nosotros participar en otros años y un gozo siempre de estar aquí para adorar al Señor con ustedes y abrir la palabra de Dios. Traigo saludos también del pastor Héctor, que estaba aquí con nosotros las últimas veces. También pastor Joel Reyes y su esposa Claudia, uno de la familia de ustedes mismos que ahora está sirviendo al Señor ahí en México, levantando una iglesia en la ciudad o el pueblo de Compostela y haciendo muy buena obra ahí por la gloria de Dios. Pues hermanos, hace pocos años el mundo fue volteado por causa de una enfermedad anteriormente no conocida y más por la reacción de los gobiernos en muchos lugares a la enfermedad que causó una prueba grande en las vidas de muchos hermanos. El toque de queda, las restricciones en reunir fueron pruebas grandes para muchas iglesias en el mundo. Entre muchos meses de cuarentenas y otras restricciones que fueron forzadas, muchas iglesias a cerrar, a veces limitando el tiempo de compañerismo y el ministerio de los unos a otros entre la congregación. Por muchos, las pruebas fueron enfrentadas bien para la gloria de Dios. Pero dentro de algunos lugares, habían hermanos que sufrieron bastantemente en sus vidas espirituales. Las oportunidades de tener estudios bíblicos en las casas siendo limitadas, aún las oportunidades de estar en los cultos de adoración, escuchando la predicación personalmente parados, resultó en un enfriamiento espiritual en las vidas de algunos creyentes. Muchos hermanos en Cristo notaron bajas en la vitalidad de su caminar cristiano diario y experimentaron pruebas que mostraron faltas en sus propias prácticas de las disciplinas de la gracia en sus vidas. Aún dentro de las iglesias más sólidas hay miembros que cayeron en pecado, perdieron su primer amor por el Señor Jesucristo. Y no son solamente tiempos de enfermedades y sobrereacciones de los gobiernos a las enfermedades que afecta el ministerio de las iglesias en las vidas de los cristianos. En la historia de la iglesia en el mundo, hasta ahora había guerras. Aún ahora hay lugares donde las iglesias están enfrentando el efecto de guerras. Había conflictos, había persecuciones, pruebas de muchos tipos desde afuera de la iglesia y tristemente por dentro de la iglesia que han provisto oportunidades de ver la manifestación de las convicciones fuertes de los hermanos fieles creciendo entre las pruebas, pero al mismo tiempo, hermanos, circunstancias donde la inmadurez de algunos han sido manifestada en la caída a las tentaciones pecaminosas y el enfriamiento espiritual. Claro, también entre las familias, entre los matrimonios, entre las vidas personales hay siempre pruebas entre la vida, pruebas ordenadas por un Dios soberano en su providencia que experimentamos. Y por algunos las pruebas resultan en el crecimiento espiritual, pero por muchos, tristemente, el resultado es un enfriamiento espiritual. Y aunque hay hermanos que crezcan en Cristo entre los tiempos de prueba, todos nosotros tenemos la necesidad de más santificación en nuestras vidas. Ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección. Entonces, entre las pruebas que Dios nos ordena, hay lugar para crecer. Hay lugar para depender más en Dios.
Hermanos, entre las iglesias evangélicas, por lo general, hay una necesidad grande del avivamiento espiritual. Históricamente, habían varios avivamientos grandes en diferentes partes del mundo. Tiempos como el avivamiento en Nínive, recordado en el libro de Jonás, donde muchas personas arrepintieron y volvieron a Dios con la obediencia por fe. Pero hasta ahora no hemos visto un avivamiento espiritual muy grande aquí en América Latina. El avivamiento espiritual en la cultura empieza con el avivamiento en la iglesia. Y el avivamiento en la iglesia empieza con el avivamiento espiritual en las vidas de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por el pasaje que vamos a estudiar, quiero tocar con el tema de avivamiento espiritual. Aunque el avivamiento es una obra del Espíritu de Dios y no podemos producirlo por nosotros mismos, hay ciertos elementos asociados con los tiempos de avivamientos espirituales. Entonces, ahora vamos a considerar un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Y antes que entraremos al pasaje, quiero apoyarnos a poner el texto en su contexto histórico. Después de la cautividad en Babilonia, muchos judíos regresaron a su propia tierra. Esdras ha guiado a los exiliados a regresar para reconstruir el templo y restaurar la adoración de Dios en Jerusalén. Pero pues no todos regresaron. Muchos quedaron muy felices a quedar ahí en Babilonia. Debemos recordar que muchos nacieron ahí, lejos de su tierra y lejos de su Dios. Pero con los que regresaron bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruyeron el muro de la ciudad de Jerusalén. La cautividad de los judíos en Babilonia fue un golpe fuerte para los hijos de Israel. Fue usado por Dios para juzgar su propio pueblo. Y entre el tiempo de la cautividad, los hebreos perdieron mucho. Aún perdieron en muchas maneras las generaciones nuevas que crecieron por afuera de su tierra. Ahora ellos necesitaron más que una restauración del templo, más que una restauración del muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ellos necesitaron una restauración espiritual. Ellos necesitaron un avivamiento. Entonces vamos a Nehemías capítulo 8. Y aquí en nuestro pasaje de Nehemías 8, quiero apoyarnos a ver por lo menos 6 ingredientes importantísimos para el avivamiento espiritual. 6 elementos notados entre los tiempos cuando el Espíritu de Dios aviva los corazones de su pueblo. 6 ingredientes esenciales, no solamente para la restauración espiritual, sino también para el mantenimiento de una vida que refleja la gloria de Dios. Una vida con pasión para exaltar a Cristo Jesús. Aún más que ingredientes esenciales, podemos llamarlos 6 búsquedas o 6 perseguidas. 6 cosas que debemos perseguir en la búsqueda del avivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestras iglesias y aún en la cultura a nuestro alrededor. Y para mantener las vidas también avivadas en el Señor, necesitamos estar persiguiendo lo que vamos a ver en este pasaje. Es el Espíritu de Dios que promueva el avivamiento espiritual. No es algo que podemos producir nosotros, pero debemos estar buscándolo, viviendo en pos del avivamiento espiritual.
Y hay algunas cosas que podemos hacer, aún debemos hacer, para ponernos en un lugar mejor, para responder a lo que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas, mientras transformándonos a la imagen de Cristo. Posiblemente hay algunos hermanos ahora, aquí o escuchando el mensaje por fuera, que han notado que la vitalidad de su vida espiritual no es como debe ser, no es como era antes, pero hay un deseo a capturar de nuevo su pasión por Cristo. Hay un deseo de ver gran cambio en su vida espiritual, más disciplinada en la vida espiritual, sentir otra vez lo que sentía cuando su fe en Cristo fue más fresca, más nueva. Cuando hay un sentido, hermanos, de desánimo o confusión por las cosas que están pasando en la vida, algunos están tentados a desviar. ¿Qué debemos hacer entonces en tiempos así? ¿Qué debemos hacer en tiempos así para evitar el peligro y para renovar la pasión? Eso es el tema que vamos a tocar ahora. Viviendo en pos del avivamiento espiritual. Quiero observar con ustedes por lo menos 6 ingredientes o 6 búsquedas importantes para el vivimiento espiritual identificados aquí en el texto de Nehemías capítulo 8. 6 cosas que debemos perseguir en nuestras vidas si queremos responder en una manera mejor a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Empezando en Nehemías capítulo 8. Vamos a estar en los primeros 18 versículos. Sé que es un pasaje largo y tengo una reputación de predicar tiempo largo, pero vamos a estar repasando un poco más rápido este pasaje y nada más viendo 6 cosas. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Aún antes, Esdras estaba preparándose para un momento así. Sabemos por el libro de Esdras, capítulo 7, empezando el versículo 9, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7, 9 y 10. Ahora regresando a Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera y habían hecho para esta ocasión. Y junto a él, a su derecha, a su izquierda, estaban otros hombres de Dios. Hombres cuyos nombres son un poquito difíciles para pronunciar. No había un Juan ni Julio ahí en este grupo. Versículo 5 dice, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie.
Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Vamos a pausar aquí para observar algunas cosas. El primer ingrediente, la primera búsqueda importante para el vivimiento espiritual, sea como un apetito continuo para la palabra de Dios. Para los que están tomando notas, y ojalá tienen esta práctica para apoyar, grabar en la mente lo que la palabra de Dios está enseñando a nosotros, quiero ofrecerles un bosquejo muy sencillo, con una palabra clave o dos palabras para cada ingrediente o búsqueda. Entonces aquí nuestra palabra es regresar. Regresar. En nuestro andar en pos del avivamiento espiritual debemos regresar a la palabra. Podemos ver esto en los versículos 1 al 5 y también versículo 18. Cuando empezamos a desviar en nuestro caminar con el Señor, una de las primeras cosas que se va es nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios. No queremos abrir la palabra de Dios. Y cuando nuestro tiempo en la palabra de Cristo disminuye, empezamos a desviar y distanciarnos también de nuestros hermanos en Cristo. Pero una de las primeras cosas que notamos en nuestro texto, una de las primeras cosas que pasaba antes que el avivamiento espiritual, levantó en los corazones de los santos del Antiguo Testamento, levantado ahí en sus corazones, fue el regreso a la palabra. Debemos regresar a la palabra. Llamaron a Esdras a traer el libro de Dios. Hombres y mujeres y todos los que eran de edad suficiente para entender la lectura de la palabra, juntaron para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Recuerden el versículo 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Juntaron y clamaron juntos, tráiganos el libro, tráiganos la palabra de Dios. Los judíos entre toda la historia del mundo han sido conocidos como la gente del libro. Déjenme preguntarles, ¿eres tú un hombre del libro? ¿Eres conocido como hombre del libro? ¿Estás tú reconocida como una mujer de la palabra de Dios? Ellos clamaron, tráiganos el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículos 2 y 3, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y desde el amanecer hasta el mediodía en la presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahí estaba. Leyó en el libro desde amanecer hasta mediodía. Y también dice versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Hermanos, por 6 horas Esdras leyó de los libros de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros que tenemos en nuestras Biblias. Y la gente estaban puestos a pie.
escuchando atentamente la lectura del libro de Levítico, con gozo en sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que ellos estaban escuchando a más que la voz de Esdras. Ellos estaban escuchando a la voz de Dios por medio de los textos inspirados. Eso es una dedicación a la palabra de Dios. Y como podemos ver entre el resto del pasaje, siguieron a hacer lo mismo todos los días para toda la semana. Qué increíble dedicación, ¿no? ¿Cuántas veces han sido tentados a quejar después solamente una hora de predicación? Yo sé que las sillas a veces pueden ser un poco duros, ¿no? Pero por lo menos pueden sentar. Ellos estaban allí puestos, a pie, parados, escuchando la palabra de Dios. Por 6 horas escuchando la lectura y la enseñanza de la palabra. Yo recuerdo un tiempo hace muchos años cuando apenas estábamos empezando la iglesia en Mochicawi. Yo invité a un pastor a venir y predicar un mensaje ahí. La misión fue muy pequeña, estábamos aún en la porche de una casa. El hermano enseñó 25 minutos y terminó. Cumplió su sermoncito y un hermano me preguntó, ¿es todo? Fue una voz de incredulidad y tristeza. Pues ella llegó a tener su corazón rellenado con la palabra. Ella quería más. ¿Por qué? Porque ella ha desarrollado un apetito para el plato fuerte de la palabra de Dios y no fue satisfecha con una sola entrada. ¿Tienes tú un apetito continuo para la palabra de Dios? ¿Tienes un hambre para escuchar la palabra? Si no, debes desarrollar un apetito por saborear la palabra hasta que sea el ansiar del paladar de tu vida. El apetito así desarrolla por medio de consumir la palabra de Dios diariamente. Debemos regresar a la palabra. ¿Qué más? Segundo ingrediente, segunda búsqueda en pos del avivamiento espiritual, sea una adoración reverente al Señor. La segunda palabra que tenemos aquí como palabra clave es reverenciar, versículo 6. Debemos reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. Versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, o sea, Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Se humillaron ante Dios y adoraron a Dios. Reconocieron el Señor Dios como es un Dios grande. No es un diosito impotente, hermanos. Cómo me molesta escuchar las personas cuando hablan de su diosito. Tiene su diosito. Pues por algunos que no son creyentes a lo mejor es correcto. Ellos tienen un diosito, pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Escuchen a las palabras de Isaías en Isaías 40, versículo 15 dice, las naciones le son como gota en un cubo y son estimados como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Versículos 25 al 31 de Isaías 40. ¿A quién pues ustedes me harán semejante
para que yo sea su igual, dice el santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creído estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmes Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Versículo 31. Pero los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas y remontarán como alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Versículo 31 es muy conocido. Muchos quieren clamar este versículo, pero debemos reconocer que la promesa de versículo 31 está conectado con los versículos anteriores. Versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Los que esperen en el Señor, dice versículo 31. Los que contemplan y meditan en los atributos del Señor, hablados en los versículos anteriores, ellos renovarán sus fuerzas. Se montarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que cobrar ánimo por conocer quién es nuestro Dios y adorar a nuestro Dios como es revelado a nosotros por su palabra. Ahora regresando al versículo 6 de nuestro texto principal, dice entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Como diciendo, predícalo Esdras, eso es la verdad. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Practicaron la adoración reverente a Dios, para Dios. Debemos reverenciar al Señor. Si vas a perseguir un avivamiento espiritual, también necesitas practicar la adoración reverente a Dios. Otra vez en versículo 7 tenemos una lista de los nombres y el texto de versículos 7 y 8 nos dicen que los varones de Dios mencionados aquí explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí encontramos otro ingrediente para el avivamiento espiritual. Nuestra palabra clave es recibir. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Podemos verlo en versículos 7 y 8, también más adelante en los versículos 12 y 13. Recibir la instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Aquí, tal como en los versículos 12 y 13, tenemos
Repetida la palabra, entender, entendido, entendieron. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Recibieron la instrucción de la palabra de Dios para aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Aquí básicamente tenemos una vista de lo que es la enseñanza expositiva de la palabra. Dar el entendimiento. Ellos tenían que traducir y explicar lo que Esdras leyó. Podemos pensar en esta manera. ¿Cuántos de ustedes han intentado leer una traducción antigua de la palabra de Dios? Porque entre el tiempo, el vocabulario y aún la ortografía han cambiado mucho entre los años. Aún puede leer en la Reina Valera de 1909, Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Pero en la Reina Valera 60 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a judío primeramente y también al griego. Reina Valera 9, el año 1909, salud en lugar de salvación. Pero en el 1909, salud fue entendido como salvación, aunque para nosotros no usamos la palabra así en nuestro día. Solamente en 1909 hasta 1960, 51 años de diferencia. Si leen ustedes la Biblia del oso u otras versiones aún más viejos, vas a encontrar cosas que van a ser más difíciles para entender porque el idioma ha cambiado. La diferencia entre el tiempo cuando escribió Moisés el Pentateuco y el día de Nehemías fue más que 1000 años. Aún muchos de los que nacieron en Babilonia no hablaron hebreo, ni entendieron hebreo. Tenían corazones hebreos, pero oídos babilonios. Diferentes costumbres, diferentes culturas en donde ellos crecieron. Por eso nosotros como predicadores intentamos apoyar a nuestros oidores, entrar el mundo de los que recibieron originalmente la palabra de Dios. Los pastores y los maestros de la palabra tienen la responsabilidad de estudiar el texto y considerarlo en su contexto gramático, histórico y cultural. Entramos al mundo de ellos para entender el mensaje como fue dado y para que después, y solamente después, ver las implicaciones para nosotros para aplicarlo correctamente en nuestro día. Versículo 2. Y de todos los que podían entender lo que oían. Versículo 3. En la presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7. Explicaban, o sea, hacían entender la ley al pueblo. Versículo 8, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieron la lectura, dándole el sentido, hacían entender. Aunque no tengo tiempo para ir a otros versículos y mostrar el punto, la idea presentada aquí no es imponer información solamente, o sea, el mero conocimiento en la cabeza de lo que dice la palabra de Dios. Es explicar con sabiduría hacia la aplicación de la palabra de Dios.
Pues la sabiduría verdadera, la aplicación, está basado en el conocimiento bíblico, pero para ser sabios tenemos que conocer primeramente y después aplicar en el caminar de nuestra vida diaria. La sabiduría verdadera viene de la aplicación de la palabra. ¿Leyeron la palabra? ¿Explicaron con sabiduría la interpretación correcta de la palabra y sus implicaciones para las vidas? E imploraron entonces a la obediencia de la palabra. Entendieron y fueron exhortados, como los pastores están implorando con cada predicación expositiva a ustedes. No solamente conocer la palabra, pero obedecer la palabra con un entendimiento sabio, empujando hacia la obediencia por fe en el poder del Espíritu de Dios. La meta es la transformación de la vida. La meta es estudiar y enseñar la palabra. Nunca solamente para rellenar la cabeza con información, sino para exhortar e implorar el corazón hacia la obediencia por fe. Cambio, transformación, madurez, recibiendo la palabra de Dios con la intención a obedecer la palabra por fe. Santiago 1:22, que dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oyedores que se engañan a sí mismos. Un entendimiento sabio que produce un deseo para la aplicación de la palabra. Entonces, recibir, versículos 7 y 8 y versículo 13, debe recibir la instrucción de la palabra de Dios. Ahora tenemos otro ingrediente, otra búsqueda en pos del avivamiento espiritual. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. Nuestra palabra clave por el versículo 9, reconocer. Es un reconocimiento arrepentido. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. Versículo 9 dice: entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba a oír las palabras de la ley. Escucharon, entendieron y lloraron. Había convicción sobre el pecado en sus vidas. La Biblia confrontaba el pecado en las vidas de ellos, como la Biblia confronta el pecado en nuestras vidas, para convencernos a reconocer el pecado y arrepentirnos del pecado. Cuando reconocemos tan lejos estamos del estándar de Dios, debe afectarnos en nuestra conciencia, aún hacernos sentir la realidad en nuestros corazones. No podemos continuar a ser duros del corazón. Tenemos que recibir la palabra y reconocer con un reconocimiento arrepentido. ¿Qué dice Hebreos 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, con las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Aún si queremos, no podemos escapar. Dios nos ama demasiado para permitirnos correr y escapar la convicción.
Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia habla de nuestro pecado, revela la evidencia de cómo somos ante el Dios Santo y demanda el precio por el pecado y promete el juicio por un juez justo. Hace algunos años yo fui a Estados Unidos, andaba allí con un copastor de mi iglesia que está sirviendo en la plantación de iglesias en Brasil. Fuimos allá para la conferencia Shepherds y otros pastores de mi iglesia en Kansas estaban ahí en California, y yo y mi copastor de Brasil estábamos en mi auto, estamos siguiendo el auto de los pastores por adelante. Seguramente estamos yendo para comer algo, porque eso es lo que pasa con los pastores cuando están juntos en otro lugar. Y yo estaba allí por detrás siguiendo a ellos a un lugar para comer o cenar. Ellos pasaron por el semáforo y estaba amarillo. Quiero pensar que todavía está poco enrajada, pero no, estaba rojo cuando yo llegué. Y como ellos estaban más adelante, es como siguiendo a mi hermano Pastor Julio aquí en Tegucigalpa, ¿no? Estoy allí por detrás y ellos pasaron y ahí estaba el semáforo rojo. Pero yo, con el deseo de seguir a ellos, avanzaba. Esa es la confesión pública del pastor, ¿no? Pero allí en el semáforo, como tienen cosas así en Estados Unidos, había una cámara, había un flash de luz. Y ella estaba tomando mi foto y mi placa y mi carro. Y algunas semanas después, la secretaria de la iglesia ahí en Kansas, porque mi licencia tenía la dirección ahí, me llamaba y decía: hermano, Pastor Brian, recibí algo del gobierno de California, una infracción costoso, ¿no? Que pensé que estaba comprando el semáforo para ellos con este costo. Pero ahí estaba la foto, mi licencia, mi cara. Borraron la cara del otro pastor, protegiendo él. No voy a ser inocente, a lo mejor él está animándome, no sé, pero yo tenía la culpa. Evidencia irrefutable. No podría negarlo aún si quería. Así es la palabra de Dios. La Biblia nos muestra nuestro pecado como una foto de nuestro corazón. Dios ve todo y nos muestra la evidencia por la palabra, dándonos convicción del corazón y el deseo a arrepentir. Necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. El hombre piadoso no queja, sino acepta su responsabilidad, está de acuerdo con la evidencia, lamenta, confiesa y arrepienta. Y gozosamente acepta el pago de Cristo, quien ya pagó la pena del pecado cuando fue clavado a la cruz del Calvario. Jesucristo recibió la pena de muerte en nuestro lugar. Él pagó la deuda legal para todos los suyos. Los que son dispuestos a arrepentir y confiar en Él, y solamente en Él y su obra en la cruz. Entonces, con eso nos lleva al quinto ingrediente esencial para el avivamiento. No solamente para restauración espiritual, sino también para el mantenimiento de una vida que refleja la gloria de Dios, que tiene pasión por Cristo. Hemos visto 4 hasta ahorita. Debemos regresar a la palabra. Reverenciar,
debemos reverenciar al Señor, necesitamos practicar la adoración reverente al Señor, debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios, necesitamos reconocer el pecado con arrepentimiento. Y ahora el quinto, en versículos 10 al 11, regocijar. Debemos regocijar en nuestro Salvador. Versículo 8 termina y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la palabra. Y versículo 9, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba a oír las palabras del Señor. Versículos 10 al 12, también les dijo: vayan, comen de la grasa, beben de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Versículo 12, entonces todo el pueblo fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Ahora dejen de llorar y empieza a regocijar en el Señor. Has llorado sobre tu desobediencia a la ley de Dios, has arrepentido de tu pecado. Ahora deja tu lamento y empieza a gozar. Alégrense por causa de la provisión de Dios para ustedes en la ley. El mensaje para nosotros es igual. Dios proveyó en Cristo Jesús el perdón que necesitamos. Proveyó en Él quien nunca quebró la ley. Entonces, sí, hay un tiempo para lamentar nuestros pecados. Pero en lugar de quedar desanimados o deprimidos, si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos confesar el pecado, arrepentir, aceptando el perdón comprado por Jesús, regocijando en Él, experimentando el gozo del Señor por el perdón que hemos recibido. Versículo 10 dice: vayan, comen de la grasa, beben de lo dulce y manden oraciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para el Señor, nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El cristiano maduro, el quien está experimentando el avivamiento espiritual, no va a quejar de su convicción sobre su pecado, ni tampoco va a quedar en su lamento en alguna forma de autocompasión. Contrario, el cristiano maduro va a aceptar cualquiera sea su responsabilidad temporal. Después que ver la evidencia bíblica contra él, va a reconocer y lamentar su pecado, arrepentir y confesar su pecado, y con gozo aceptar el pago completo de Cristo, quien pagó la pena del pecado cuando fue clavado en la cruz. Como cristianos, nuestro pecado fue intercambiado por su justicia perfecta. Segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos queridos, eso debe causarnos a regocijar. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros clavados ahí en la cruz, borrados. Aún más,
Dios el Padre nos ve no solamente como los que nunca pecaron, pero como los que cumplieron la ley de Dios. Porque Cristo cumplió y tenemos su justicia imputada a nosotros. Regocijar. Debemos regocijar en nuestro Salvador después que el arrepentimiento del pecado. Debemos regresar a la palabra, reverenciar al Señor, recibir la instrucción de la palabra, reconocer el pecado con arrepentimiento y regocijar en nuestro Salvador quien nos perdonó. Ahora tenemos una palabra clave más: responder. Versículos 14 y 15. Debemos responder a la palabra de Dios con la obediencia gozosa por fe. ¿Cómo respondes tú cuando recibes la instrucción de la palabra? ¿Cómo respondes domingo tras domingo cuando escuchas la fiel predicación de la palabra de Dios aquí en este púlpito? ¿Sientes el peso de tu pecado? ¿Sientes la convicción de Dios diciendo que tienes que arrepentir y cambiar? Y después que salir, después que visitar y disfrutar esta comunión y compañerismo, y salga y come una comida grande y disfrutar esta bendición de Dios, ¿qué haces? Tomas una siesta, ve la tele y olvida lo que escuchaste aquí, o respondes. Piensa, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué voy a hacer lunes, martes, miércoles y jueves y viernes y sábado para ver mi vida transformada más a la imagen, la semejanza de Cristo? Debe responder a la palabra de Dios con obediencia gozosa por fe. Antes que veremos el texto en los versículos 14 al 17, donde saqué el último punto, necesitamos regresar al final de capítulo 7. Nehemías 73. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades, dice Nehemías 7:73. ¿Nunca has considerado, nunca has preguntado por qué los autores bíblicos incluyeron tanto énfasis en cosas como el tiempo del año cuando sucedieron los eventos mencionados? Son los detalles más pequeñitas que a veces nos apoyan a entender mejor las situaciones explicadas. Ahora empezando en el versículo 12 de capítulo 8, entonces todo el pueblo fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál fue la gran fiesta que celebraron? ¿Qué fue la instrucción que comprendieron pero no entendieron previamente? Versículo 13 al 15 dice: al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los israelitas habitaron en tabernáculos, o sea, tiendas, como tiendas del campo, durante la fiesta del mes séptimo. Por eso es importante este detalle de cuando pasó lo que pasó. Así que ellos dieron a conocer este proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramos de olivo silvestre, ramos de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos.
como está escrito. Encontraron algo olvidado, encontraron el mandato del Señor sobre la fiesta de tabernáculos. El tiempo de cada año, cuando los judíos salieron de sus casas para construir tienditas de campamento y para habitarlas como manera de recordar el tiempo cuando los hijos de Israel habitaron allí en el desierto después que fueron librados de la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿cómo respondieron? ¿Quejaron? Dijeron que fue una locura, que todavía estaban apenas reconstruyendo sus propias casas en Jerusalén y no había tiempo para pasar una semana ahí por afuera en tiendas del campamento. No respondieron así. ¿Cómo respondieron ellos cuando fueron confrontados con una instrucción nueva de la palabra de Dios, o por lo menos una instrucción olvidada? Versículo 17 dice: el pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno a su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y nota que dice: y hubo gran regocijo. No fue una grande queja. Es inconveniente, no tenemos tiempo. Pastor, si tú sabías cómo es mi vida, cómo es mi trabajo, cómo son las cosas de mi familia, no tengo tiempo para servir al Señor ahorita. No, ellos recibieron la palabra de Dios, tenían convicción, sintieron la convicción, confesaron su pecado, arrepintieron y con gozo obedecieron la palabra del Señor por fe. No fue una gran queja, sino un gran regocijo. Ellos obedecieron con gozo. También nosotros, si queremos experimentar un avivamiento espiritual en nuestras vidas, en nuestras iglesias, necesitamos adoptar una actitud responsiva de gozo. Debemos responder con obediencia gozosa por fe. Esdras leyó del libro de la ley, versículo 18, la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y el 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Déjame preguntarte, ¿cómo respondes tú cuando escuchas a la palabra de Dios? ¿Cómo respondes a la palabra del Señor? ¿Quieres avivamiento espiritual? Debes responder a la palabra con obediencia gozosa por fe. Ellos celebraron la libertad de su pueblo de la esclavitud en Egipto, la libertad dada por Dios por su gracia y en su provisión soberana cuando los hijos de Israel obedecieron la instrucción del Señor dado por Moisés y sacrificaron los corderos sin mancha allí en Egipto, y ellos tomaron parte de la sangre de los corderos y pintaron en los postes y en el dintel de sus casas donde lo comían. Pero ahora sabemos que el sacrificio de los corderos en aquel día fue solamente una sombra de una realidad que llegó a pasar muchos años después, cuando el Cordero de Dios sin mancha, Jesucristo nuestro Señor, derramó su propia sangre para la redención de nuestro pecado. No necesitamos, hermanos, pasar una semana viviendo en tabernáculos.
para recordar nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Si somos creyentes verdaderos, somos libres en Cristo. Y nunca debemos olvidar, librados para servir y adorar al Señor. Librados para ser hombres y mujeres y niños de la palabra de Dios. Dedicados al entendimiento de la palabra y la obediencia a la palabra de Cristo. Entonces clamaremos con ellos, tráiganos el libro. Tráiganos la palabra de Dios, explícanos la palabra para darnos entendimiento. El entendimiento de la palabra nos lleva a la obediencia, y la obediencia por fe con una actitud gozosa, santo gozo en el Señor. ¿Quieres un avivamiento espiritual? Una pasión aumentada por Cristo con el deseo a vivir en santidad para la gloria de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad por su divino poder. Aquí mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y es revelado por sus preciosas y maravillosas promesas escritas en la Santa Escritura, como nos enseña 2 de Pedro 1, 3 y 4. Entonces, como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Y cómo podemos leer sobre Esdras en Esdras 7:10? Déjenos ser los que han dedicado nuestros corazones a estudiar la palabra del Señor, a practicarla y a enseñarla. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y en su iglesia. 6 ingredientes, 6 búsquedas para el avivamiento espiritual, 6 cosas que debemos perseguir en pos del avivamiento espiritual. Debemos regresar a la palabra. Debemos reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente a Jesús. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios y reconocer el pecado con arrepentimiento. Debemos regocijarnos en nuestro Salvador y debemos responder a la palabra de Dios con obediencia gozosa por fe. Hermanos, que seamos los reconocidos como varones y mujeres de la palabra de Dios. Que seamos reconocidos como hermanos que adoran reverentemente a Cristo porque hemos recibido el entendimiento sabio de la verdad bíblica que revela a Cristo y su voluntad. Que seamos hermanos que pueden reconocer nuestros propios pecados y verlos como son, algo en contra de nuestro Señor Santo, para arrepentirnos del pecado con un deseo a vivir en santidad. Y que seamos miembros de iglesias que aman unos a otros, como debemos suficientemente a confrontar el pecado en las vidas de unos a otros, en el amor, cuando vemos el pecado entre nosotros. Que seamos discípulos de Cristo que reciban la palabra de Dios con alegría, para responder gozosamente a la palabra, aun cuando la palabra nos exhorta hacia el arrepentimiento. ¿Cuál sea tu deseo, hermano? ¿Cuál sea tu deseo, hermana? ¿Deseas experimentar un avivamiento espiritual en tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad? Entonces, tengo una pregunta más. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder?
Señor, damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra, a permitir tu palabra santa entrar a nuestras mentes y corazones para darnos convicción sobre nuestros pecados, pero no solamente para darnos esta convicción, pero también para darnos el poder para confesar y arrepentir y experimentar el gozo de saber que nuestros pecados fueron clavados a la cruz del Calvario, de reconocer el perdón que hemos recibido por nuestro Salvador y para responder gozándonos en nuestro Señor y respondiendo a tu palabra, a tu voluntad revelada a nosotros por tu santa palabra, con fe, obedeciéndote por fe. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en nuestra manera de pensar. Ayúdanos entonces a glorificarte con deseos nuevos, deseos que vienen del deseo tuyo para nosotros y para tu voluntad. Y ayúdanos entonces a responder en obediencia por fe en el poder del Espíritu de Dios, fortalecidos por tu palabra, para que tú seas glorificado en nuestras vidas y nuestras iglesias. Y en las vidas de los que no conocen al Señor todavía, porque vamos a anunciar las buenas nuevas a ellos, para que ellos puedan conocerte y ser convertidos en adoradores de Cristo, porque tú eres digno de toda la adoración. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.